El podcast de Pepe Forte. El podcast de Pepe Forte. Entonces, tú me dices a mí, me has dicho más una vez, que los ojos no se tocan. En realidad no. Mi abuela decía que los ojos se tocaban con los codos. Los ojos no se tocan. Los ojos no se tocan, los ojos se admiran. ¿Tampoco te maquillas? No, no sé, más de 40 y pico de años. Te maquillabas. Sin embargo, estábamos con los muchachos en el barrio y aquella cosa de vas a hacer una prueba para televisión y el programa tal que es muy famoso, a ver si te admiten, bueno, aquello todo aquello. Y yo estaba loco porque me maquillaran, chicos, qué cosa más grande. Ajá. Cuando no te hacía falta. No, yo me iba solo. Cuando llegaba a los lugares nadie me decía prueba de maquillaje ni nada me había mandado a maquillar y yo estaba metido allá adentro. Después me di cuenta, con el paso del tiempo, que me sentía, la palabra es esta, me sentía ridículo, me sentía como emparchado, me sentía que tenía, que tenía como un muro, que no me dejaba acercarme a la gente, que no me dejaba hacer, no sé, que a mí me hacía artificial. Pues ven acá, y aparte de eso, porque ahora recordando, eso fue en los 60, me imagino. Sí, eso fue. Y es televisión blanco y negro, y todavía la televisión cubana, sí, que es la que estamos hablando, todavía, ya para los años 60, la televisión americana tecnológicamente había avanzado mucho. La televisión cubana, como todo el mundo sabe, era americana, pero como pasa lo que pasa en el 59, para la época esa que tú vas, todavía la tecnología era de los 50. O sea, la definición no era tanto, o sea, había que maquillar, había que remaquillar a la gente. Sí, mucho. Y entonces te hago esta pregunta, ahora me vino siempre me vienen ideas nuevas a la cabeza, conversando contigo, que, por ejemplo, dicen que como los labios no se veían, había que pintar los labios de rojo. También. Entonces, para Cuba, que era, y creo que todavía, Cuba, que era un país homofóbico, salir maquillado para la calle, sí. Eso era un problema, ¿no? Porque sí, estás maquillado. Así me monté 1000 veces en la 27. ¿Así? Sí, así mismo. Maquillado, sí. Estaba orgulloso de que... de que tú eres un artista, claro. Que soy un artista. Soy un artista famoso. Qué bien, qué bien. Y nada, qué ridículo. Pero es lo que había. Es lo que había. Pero te metían un maquillaje súper intenso, me imagino. Las tortas a todo meter, ¿no? Sí, el maquillaje era compacto, que le decían compacto primero, después venía un polvo, pero no, era un polvo, sí, no era un talco, un polvo. Y después venía todo aquello de darte a las cejas, y después las pestañas, y después me metían una libra de... ¿Cómo se llama eso? De laca. En la cabeza, para que el pelo quedara duro. Claro. Y después... Bueno, ¿no te sentías con ese peso en la cabeza? Como Carmen Miranda con la cesta de fruta. Ya te digo, al principio estaba orgullosísimo de que yo era artista. Claro. Hasta un día que dije, esto se acabó. Yo no sé cómo llegué a ese convencimiento de que ya hasta aquí. Inclusive tengo fama en todos los salones de maquillaje de yo no lo sabía, me enteré por ti que me lo dijiste. A él no lo llamen, que no se maquille, no le gusta entrar aquí. Porque la historia era que te decían que había que hacer eso para quitarte el sudor, la grasa de la cara. No, y la televisión no tenía definición para que quedaba con un plastón todo, había que subrayar la boca, los ojos. No, tremendo. Además, los grandes salones y las grandes televisoras te decían que te maquillaras las manos, porque al tú poner las manos al lado de la cara, la diferencia era muy grande. No, pero nada, esto ya un día dije, no, ya se acabó. Y entonces, bueno, toda la vida he tomado mucho sol, eso me han parado. Lo sé, que eso me han parado. Te gusta tomar sol, pero ¿cómo que han parado? El sol destruye la piel. No, pero me han parado de no tener que maquillarme. Okay. Para mí hubo un momento que no me interesaba desbaratarme la piel con tal de no ponerme más las plastas aquellas bueno, ojalá hubiera sido más factor. Yo recuerdo que como en el año 80 y ¿cuánto fue eso? Ahora sí, 84, por ahí, tú estabas en Panamá y tú regresaste a Panamá y fuiste a Buenas Tardes. Creo que ya se llamaba, para entonces se llamaba Joven, algo así. Puede ser, ya no estaba Buenas Tardes. Ya no era Buenas Tardes. Me llamó tanto la atención, habías cogido tanto sol que estabas irreconocible. Mucho sol. Estabas morenísimo. Tomaba mucho sol y las temporadas que hacía en Varadero. Yo no sé cómo no me afecté, o quizás me afecté y tampoco lo sé hoy día. Pero sí,
Llegaba con una balsa a las 9 de la mañana, en una balsa a las 9 de la mañana al mar, me tiraba donde no daba pie y ahí estaba 4 o 5 horas tomando el sol. Y sin bronceador, pero eso es un suicidio Bueno, sí, no, dérmico. cuando aquello tener un pomo de Copperton era como, no sé, como irte a la Sí, ¿no te compraste uno fuera en esos viajes y trajiste uno para Cuba, me imagino, no? Me parece que sí, Claro. si no tenía dinero alguien me lo regaló. Claro. Pero sí supe lo que era, sobre todo el Copperton, que tanto oía yo la promoción en la W, Claro. que tanto oíamos. Claro. Yo sí también recuerdo que me dijiste una vez que la primera cosa que te compraste fue, eso fue en España, creo. Te compraste una pluma, ¿no? En el aeropuerto. Tú dices que tú saliste del aeropuerto y compraste una pluma, creo, un bolígrafo. Sí. Y no tenía dinero para más, ¿no? No tenía dinero para más. Iba totalmente a pelete. Ajá. Es decir, no había nada. Si te hacía falta una aspirina porque se te partía la cabeza, no tenía dinero. Tenía que pedírselo al primero que iba al lado tuyo. Oye, tiene una aspirina que me regale. No, nada. Absolutamente nada. Pues era como una especie de kamikaze, un loco. Pero por tal de salir de Cuba y conocer otro sitio, tú te montabas en el Apolo 11. Además, ibas a donde fuera. Y además, qué triste, porque siempre pensando que la gente que se quedaba debía estar tan ilusionado con que tú le trajeras algo, ¿no? La fosforera y el pañuelo de la cabeza. Yo tenía un músico, Raúl Verdesia, yo lo recuerdo perfectamente, que siempre iba y cuando comenzaba el viaje hacía una lista a fulano tal cosa, mengano tal cosa, pero ¿con qué? ¿Con qué si no? ¿No de qué? No iba a tener billetes, bueno, total. Y la gente pedía cosas de centavos, pero de madre, sí, ¿no? Total, que yo recuerdo una vez que estábamos en el aeropuerto ya de regreso y como él hablaba tanto del suegro, de que bueno, le compraste a tu suegro lo que le iba a comprar, aquello. Dice, me quedé en un llavero, Alfredo. No. Pobrecito. No, tremendo. Ahora que dijiste, Alfredo, mis queridos amigos, esto que está pasando aquí, esta conversación que en este momento ustedes están mirando, he decidido que esta conversación es para mí importante y que venía acariciando que tuviese lugar y finalmente ha ocurrido. Gracias. Esta es la conversación que habitualmente, de esta manera así, arrancando a conversar de lo que menos a ustedes se les puede imaginar, de las cosas más intrascendentes aparentemente, y de ahí terminábamos en cosas que eran muy serias. Pero muy inteligentes. Así son las entrevistas de verdad. Y esta conversación que estamos teniendo acá es la que teníamos mi querido Alfredo Buenapersona Rodríguez, yo le llamo de esta manera, cuando estábamos ambos en radio y televisión Martí. Yo entraba a las 5 de la mañana, él entraba un poco después que yo acababa lo que tenía que hacer temprano en la mañana. Yo bajaba a mi oficina, venía a la oficina de Alfredito, nos sentábamos los dos, él tenía una sillita siempre al lado, que todo el mundo codiciaba al lado de su buró, y ahí comenzaban las conversaciones. Así que para mí, para vuestro amigo y servidor Pepe Forte, que además lo digo con muchísima satisfacción, este es el podcast de Pepe Forte, este es el primero. Y mira que tengo amigos queridos y todos por supuesto que tienen su peso de acuerdo con lo que van haciendo y todos son valiosos y todos son importantes, y habría valido la pena que cualquiera de mis amigos hubiese sido el primero, que fuese la ópera prima del podcast de Pepe Forte, pero yo siempre había acariciado la idea de que, y él lo sabe, que el primer podcast iba a ser con Alfredito Rodríguez. Él ha accedido, dentro de su vida complicada, que tiene muchísimas ocupaciones, ha accedido a venir acá. Así que, señores, aquí está. Me da mucho placer que en este primer podcast mi amigo el alma Alfredo Rodríguez haya accedido a venir para acá y está conversando con nosotros. Y como siempre, vamos ahora a hacer una radiografía de la vida de Alfredo, que es una vida que... Quiero acotar algo. No solamente porque no estamos en un estudio de televisión, aunque me siento igual o mejor. Ajá. Igual porque están las condiciones todas creadas, técnicas, para que se haga un buen programa. Pero mejor porque estoy en tu casa. Claro. Que me hayas invitado a tu... A ver, voy a rectificar. Estoy en tu hogar. Estás en tu casa. Gracias. Okay. Y eso vale muchísimo. Cuando tú invitas a alguien
a tu casa es porque de verdad lo valoras extraordinariamente. Para cada quien su casa es su santuario. Y por supuesto que para mí mi casa es mi santuario. Además, una casa preciosa, bien diseñada, una casa donde se respira arte. Estás en la biblioteca, por cierto. Esta Sí, es mi biblioteca. Aquí sí. transcurren mis lecturas, aquí transcurre mi música. Ajá. Ajá. Y mis cavilaciones también. Y Mili hizo un café de maravilla. La directora Creo acaba que- de hacer un tremendo café. Creo que voy a dormir pasado mañana. Yo estoy igual, que además me hacía falta. Pues acá podemos decir que también hablando de directora y de compañía, Sí, sí. hay otra compañía aquí ahora presente. Hay una compañía de una persona que recién acabo de conocer y estoy ahí, pero no quiero dar muchos datos porque no sé si me va a querer. La conociste hace poco. La conocí hace Como yo también. La conocí hace- Se rió. La conocí hace poco y tenemos 2 hijos de 30 y pico de años cada uno. Entonces hace muy poco. Sí, es reciente. Es reciente. Sí, todo esto. Es reciente, claro Sí, que sí, claro que sí. Y quiero darte las gracias por haber accedido al primer podcast, que hayas venido para acá. Y bueno, en lo adelante ahora tendremos y lo que quiero decir además que no va a ser la última vez. Vas a estar acá conmigo, como has estado conmigo en la radio Miles de veces. incontables veces. Sí, incontables. Y siempre que arrancamos la pasamos muy bien. Déjame ahora preguntarte, te voy a preguntar cosas que como es la primera vez que va a estar aquí en el podcast, de aquellas que me imagino yo que yo te he preguntado 50 veces, otras que van a ser nuevas. Pero por ejemplo, yo te he contado a ti que yo doy contigo estando yo como, bueno, cuando tú comienzas y yo estaba como en 6º grado o algo así, yo recuerdo Tiritando, que te he dicho que Tiritando la canción nunca más la he podido tener. Las olas y el viento. ¿Qué más decía la letra? Las olas y el viento. Y el frío del mar. El frío de tu alma me hace tiritar. Ajá. Esa canción es de un grupo gallego. La canción no es argentina. La cantó un argentino. La cantó un argentino, pero la canción es de un grupo gallego que se llaman Los Tamaras. Ok. Los Tamaras. En su momento en Galicia fueron muy populares. Me parece que en España, pero no tanto en toda España como en Galicia. Y esa canción tiene su historia, porque yo recuerdo a principio de, me parece que era finales de los 60, un gran productor y director de televisión, Manolo Rifá. Claro, amigo personal tuyo. Sí, claro. sí, claro. Me llamó y me dijo, mira, tengo aquí un disco chiquito. 45. Un 45, sí. Oye este número a ver si te gusta. Y por la parte de atrás venía una canción que se llama El color de la noche, también de ellos, que la gente no la conoce por eso. Si no la conoce, la gente le decía para papá. Es esa. Ese es el color de la noche. Uy, y entonces aproveché y grabé los 2 temas. Y afortunadamente, bueno, un director de orquesta, la gente a veces dice, hice la orquestación, hice el arreglo. No me gusta esa palabra de arreglo. Me parece que arreglar es, que lo que no está bien hecho es arreglarlo. Claro. Entonces hizo la transcripción. Está roto. Claro, hizo la transcripción, que es como se llama, que es sencillamente del original copiar. Claro. Y qué bueno que anduvo bien. Tuvo buena salud, tanto Tiritando como El color de la noche. Yo lo que recuerdo es eso, salió la letra en el innombrable periódico Juventud Rebelde. Ajá. Estaba la letra y había una fotografía tuya que yo nunca olvido, en que te hicieron la fotografía como que en la playa, la foto está, yo que soy un fotógrafo de picado, tú estás como que agachado así. Ajá. Y esa fotografía acompañaba a la letra de Tiritando. Y recuerdo que justamente con eso estaba rodando en la radio cubana la canción de Los Mitos que se llamaba Me Conformo. Claro. Pero a mí me llamó tanto la canción y por eso te quiero preguntar, ¿así fue como diste entonces tú con Tiritando? ¿Es tu primer gran éxito entonces en la televisión cubana, en la radio cubana? A mí me parece que sí. Yo creo que sí. A mí me parece que sí. Y sobre todo radialmente. Ajá. Sí. El otro día alguien me preguntaba que yo decía que yo valoraba de mi carrera. No he hecho, y se lo dije de verdad y lo sigo sintiendo, no he hecho nada importante. La gente es quien me hizo importante. Yo no he hecho nada importante. Ahora sí, hay una cosa que es muy importante y eso sí lo valoro y que es muy difícil, y es que sencillamente las canciones que haces, las canciones que has hecho, las canciones que has escrito, esas canciones tú las sientes en los labios de los otros. Claro.
Eso no solamente es importante, sino es muy difícil. Muy difícil. No es que Billy Joel que cante Sabor a mí, por decirlo de alguna manera. No, No había pensado en Billy Joel cantando Sabor a mí nunca. Pero ahora sí me vino. Sino que Billy Joel haya oído a la gente cantando sus canciones. Ajá. Las canciones que hizo, las canciones que parió, como digo yo. Eso sí es bastante difícil de conseguir. Eso no es fácil de conseguir. Que la gente repitiera las canciones que has hecho, que la gente las llevara en sus labios, que se hicieran populares. Eso yo consideraba que sí era un trabajo tremendo. Eso son maravillas de la vida y cosas que nos entregan los otros que debemos morir agradeciendo, sencillamente. Ahora que dices eso, que me ha sonado tan loco y tan disparatado, Sí, eso sí. de que Billy Joel cantando Sabor a mí, Sí, ¿no? claro. Y estoy seguro que en la voz y el estilo de Billy Joel hubiera sido un vacilón. Yo quiero que tú lo sepas. Lo hubiera llevado a él y eso es lo más importante. Atención, eso que tú has dicho, que además a ti te caracteriza, lo sé, personalmente te caracteriza la modestia, que acabas de decirte que tú no has hecho nada importante. Sí, Alfredo no ha hecho nada importante, por ejemplo, si no me falta la memoria, ahora va a rectificar, en el año 83, creo que fue en el 83, 82, se volvió una gira nacional en Cuba, recorrió el país entero, llenó estadios, no importancia para nada, y sobre todo después que yo me voy de Cuba, lo cual ha pasado hasta hace más de 30 años, yo no lo sabía, gracias a él, que lo pude ver, resulta que Alfredo Rodríguez consiguió el sueño que habría querido tener alguien que no vale la pena que mencione acá, que habría sido su sueño, que Alfredo Rodríguez, los que son habaneros y conocen la rampa cuando llega a la parte baja, que está ahí, que es 23 y a Infanta y Malecón ahí, de ahí hacia arriba, Alfredo Rodríguez llenó la rampa, eso en los 90 creo que fue, los 2000, de ahí hasta arriba, hasta Copelia. Entonces, pero yo pienso que, entre otras cosas, llené esos sitios. Los llené precisamente porque había canciones muy, muy pegadas. Canciones que la gente conocía perfectamente. Canciones que yo parí, como digo, y que los demás fueron tan generosos de llevarlo en sus labios. Es decir, eso es fundamental. Eso es fundamental porque tú no puedes hacer un concierto de 3 horas lleno de covers, lleno de canciones que no son precisamente tuyas. Sí, pero en el caso tuyo hay un detalle interesante. Las canciones que tú has, como cualquiera, que ha cantado de compositores ajenos o canciones que tú te has atrevido a interpretar por tu cuenta, han terminado siendo tuyas. Sí, muy muchas, tuyas. muchas. Muy tuyas. Sí, es cierto, pero bueno, eso es una maravilla. Eso es una cosa que te ponen ahí, que te dicen, vaya, mijito, coge un poquito. Créeme que no. Es decir, yo no canto mal, pero yo no puedo decir ni por asomo. Es como la persona que ponen 4 o 5 acordes en una guitarra y dice que saben tocar guitarra. No. Para nada. Esas no son cosas que me dio el creador. Bueno, si tú pero me dio otras. Si tú te vas a colocar, que yo sé que tú estás pensando ahora a nivel de tesitura y a nivel... Tú estás pensando entonces ahora, te estás comparando o estás intentando que haya una equivalencia a más indebida, porque tampoco tiene que ser así con Pavarotti. O sea, que es un canario, un sinsonte, un ruiseñor. Aunque te quiero decir algo. No hace falta. Comencé estudiando esa música. ¿El canto? ¿Sí? Sí, definitivamente. ¿Fuiste a una academia? Fui a maestros particulares y después fui a algún que otro conservatorio, en el Amador Roldán, en fin. Pero no, ¿sabes qué? No, esto... O sea, yo no sé ese detalle. ¿Llegaste a pensar que querías hacer bel canto? Sí. Sí, seguro. Tenía repertorio, Leggi de Massenet, Rimpianto, La Tosca de Puccini, en fin. Wow, ópera seria. Sí, ópera seria. Que no era serio, era yo pensando que iba a poder llegar a hacer eso. Pero en realidad esto no ha habido siempre un divorcio, porque yo estoy divorciado de impostar voces, por decirlo de alguna forma, o de apretar sonido, o de engolar. Yo estoy divorciado totalmente eso con la música popular. La música popular es para decírselo al amante, susurrárselo en el oído, no es para gritárselo. Entonces hay canciones, cada cosa va con lo que va, tú sabes. Por eso. Que tú le digas a Floria Tosca, la soprano, así mismo, como ahorita hablé de Sabor a mí, así mismo Sabor a mí es para entonárselo, para enamorarla, ¿no?
no es para gritar. Pero por eso, entonces, Que me perdone, tú tienes el estoy timbre. diciendo gritárselo porque en realidad hay cosas que están muy bien cantadas, pero no son las que van. A mi forma de ver, no son las que van. Pero es que la música popular es eso, porque, por ejemplo, mira, tú tienes la voz bonita, tienes un timbre agradable, manejas tu voz muy bien. No hay que tener una super voz para... Lo que sí, tienes que cantar de la manera que tú cantas. Por ejemplo, mira, ahora en este momento hay una persona que yo respeto muchísimo que es Sabina. Pero parece que Sabina, que no, que dicen que por la vida de exceso que ha tenido, la voz que tiene Sabina, así ronca, canta así. Sabina no cantaba así. Ahí están los discos de los años 70. Sí. Él es más joven que Serrat. Pero Sabino no cantaba así. Y sin embargo, a mí, por lo menos, a mí no me importa, ¿no? Como así ronco como canta ahora. No, a mí tampoco. Tiene un estilo muy de él. Muy de él. Yo recuerdo un encuentro que tuve yo con Nicola Di Bari, que fui muy atrevido, porque le dije, ¿con qué tú haces gárgara? ¿Con salfumán? Sí, porque él es ronquito. Sí, claro, es ronco, pero es que le viene de maravilla. Claro. Le viene de maravilla. Por eso te digo, para cantar esas canciones, lo que hay es que tener feeling, lo que hay es que tener sentimiento, lo que hay es que decirlas, esa es la palabra, comunicarlas. Eso es muy importante. Y a mí hay cantantes líricos que no me comunican, que yo sé que están cantando muy bien. Son demasiado técnicos, sí, después no meten la... Okay. Sí, no, y que cada cosa es donde va, Pepe. Cada cosa es donde va. Ya, no va más. Hablando de canto, tú tuviste la valentía en mi programa de radio, en la última entrevista que te hice, que yo tampoco lo sabía, que pasaste por un aprieto hace un tiempo en que la peor pesadilla de un cantante, que viste que no podías cantar. ¿Qué te pasó? Un gran aprieto. Un aprieto que quedó detrás. Un aprieto que no ha dejado de apretarme. Ajá. Fue muy complicado. Hay cosas. Lennon dijo una vez que había cosas que no se explicaban por la física. Hay cosas muy complicadas. Yo terminé un concierto, terminé bien. Bueno, bien, para como uno termina un concierto de 3 horas. Y nada, me fui hice un viaje. Tenía un concierto al otro día y cuando llegué a ese sitio no tenía voz. Tú cantaste la víspera. Acabaste bien. Durante el concierto tú no sentiste nada. No, ni después tampoco. Es decir, sentía el cansancio vocal normal que se siente. Y además con los años. Es igual cuando terminamos un concierto con 20 años que terminarlo con 60. No, claro. No es igual. Y todo en la vida. ¿Okay? Y todo en la vida. Pero Entonces, ¿qué pasó? ¿Te subiste a un avión? Me subí a un avión donde tuve un estrés extraordinario, pues estuve 6 horas arriba del aparato aquel, porque no despegaba y ya yo me empecé a sentir mal, un estrés tremendo. Llamé a la persona que me había contratado y le dije, oye, yo no voy a ninguna parte. Me dijo, no puedes hacer eso. ¿En el avión? Sí, en el avión. Esto está vendido, no me hagas esto, por favor. Bueno, voy para... Okay. Entonces llegué y efectivamente... Haces tu vuelo, te bajas, nada, sí, síntomas ni evidencia ninguna. Sí, ya iba mal. Ya yo me conozco, ya iba mal. Yo no iba a vocalizar ahí en el avión, ni muchísimo menos. Claro. Llegué al lugar, apareció el acompañamiento musical y ya no pude. Yo te estoy viendo otra vez, por segunda vez, y mirándote como fue en la radio, y yo te estoy mirando y yo estoy más aterrado que tú. Sí, yo estoy más aterrado que tú. Y ya no pude. ¿Pero qué pasó? ¿Pero te pasó cuando ibas a empezar a cantar? Sí, claro. O atrás en claro, pero ya yo sabía que no podía cantar. Ya yo sabía sin cantar que no podía cantar. Me estaba sintiendo hablar y me estaba sintiendo tragar distinto. Es decir, son sensaciones tremendas. Uno lleva muchos años haciéndolo. ¿Y qué pasó? O sea, ¿llegaste al micrófono? Sí, llegué al micrófono y llegué como a la segunda canción. Y ya. Y ahí se acabó todo. ¿Qué hiciste? 2 canciones. Sí, hice 2 Pero ¿y esas 2 canciones que cantaste qué? Mal. Y tú estás mirando el público, Yo estoy mirando al público y el público, Elvis Presley decía algo, decía, cuando yo estoy mal, el primero que se da cuenta soy yo. Claro. El segundo es el manager y el tercero es el público. Okay. Entonces, sí, no, es que la gente, muchas personas compran una caja, compran un paquete, compran un regalo, por decirlo de alguna forma. Tú estás viendo al cantante, tú estás viendo a lo mejor la zapatilla que tiene puesta, tú estás viendo la entonación, tú estás viendo muchas cosas. Tú sabes, pero técnicamente es lo último que ves, por lo menos para los que no son entendidos en esta materia, que no son
los entendidos no son los que saben más tampoco. Claro. El que sabe es el que sabe, el uno. No, y el que sabe, esto te gusta o no te gusta. Y se acabó, y así es. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Cuando vino la tercera canción, ¿qué? ¿Ya tú no? Ya al otro día tomé un vuelo, claro, me fui. ¿Y qué dijiste? Que me sentía mal, que era la primera vez que me pasaba en mi vida, pero que me sentía mal y que yo no podía, que yo no iba a respetar a nadie. ¿Tú te acuerdas qué dos canciones tú cantaste o no? Parece que la primera fue Sagitario y la segunda creo que fue Yo sé que le gusta esa mujer. Tienen unos, me parece que son unos sol sostenidos, unos la sobre agudos. Sí, es fuertecita, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Y bueno, miré y esperé y rogué a Dios que eso pasara. Habían pasado como 10 o 12 días y dije, no, esto no. Ya esto se acabó, esto no tiene arreglo. Y me fui, Pepe, a todos los foniatras de Miami. Bueno, a todos no. ¿Dónde estaba? ¿Aquí? No. ¿O aquí? No, estaba en todos lados. Estaba en todos lados. Yo sabía que no eran problemas en las cuerdas vocales. Porque millones de veces en mi vida me las he revisado y sabía que no era. Había un problema como neurológico, por decirlo de forma. Había un problema muscular. O sea, no era ni siquiera psicológico. No era psicológico. Una tensión, un disgusto. No, pero no. Y además hubiera sido la primera vez y bueno, no. Yo sabía que eran otras cuestiones. Y nada, ¿cómo quieres que te diga? Lo que sí sé es que fui muy, muy infeliz. Muy infeliz porque privarte de todo lo que tú sabes hacer, tu pasión. Claro. Y aparte de eso, soportar todo el tiempo que iba a llevar, que no sabía cuánto tiempo era. Eso es complicado. Sí, pero yo no sé, no soy tú. Y yo tratando de meterme en tus zapatos, para mí no poder cantar sería terrible. Sí, es cierto, pero hay cosas que atenúan. Y ya cuando uno tiene 70 y tantos años, hay cosas que atenúan. Bueno, perfecto, no puedes cantar por ahora o no puedes cantar más, pero te puedes mantener. Pero no poder cantar y no poder comer es bastante complicado. Entonces, bueno, me fui, te digo, a todos los foniatras, a todos los que me recomendaron, a todos, efectivamente, a aquel señor que vi, que dije aquel señor, me acordé de Manzanero ahora, el tema de Manzanero. Entró y yo le dije, ¿quién es usted? Dice, no soy el médico, me habían visto como 3 médicos antes. Como él entró en manga de camisa así, no pensé que era el médico. No lo vi con una bata ni nada. Dije, ¿qué tengo? Me habían hecho unas pruebas tremendas, ¿no? Del aparato sonoro. Claro. Sí, todo eso. Y yo le dije, ¿tengo algo en las cuerdas? Me preocupaba mucho. Pero no, las cuerdas vocales están perfectas. ¿Qué tengo? Claro. Y entonces ahora sí fue tremendo decir lo que tenía porque era bastante inexplicable, porque había que comprobar muchísimas cosas en lo adelante. No era que me lo dijera ahí. Pero sí me dijo que pensaba que era un problema muscular. Como era muscular, era prácticamente en todo el cuerpo, temblaba, no llegaba a ninguna nota, ni arriba, ni abajo, ni en el medio. Era completo un desastre, pero un desastre. Uno siempre trata de decir, bueno, voy a tratar de probar, digamos, yo sé que yo le gusto. Bueno, pues yo sé que yo le gusto. No. No había... Ni arriba, ni abajo, ni en ningún lado. No podías entonar. Ni en ningún lado. Desde, bueno, ¿cuál es el camino? Me dijo terapia. Y entonces me lo voy a mandar con el mejor terapista que hay en este hospital. Un norteamericano y una norteamericana. Los dos conmigo. La primera vez que me dijo, cánteme un pedacito de su canción. Digo, pero ¿qué voy a cantarle si no puedo hablar? ¿Qué voy a hacer? Y así fueron todas las semanas, 1 o 2 consultas, así estuvo un año. Hasta un día que dije, tengo que acabar con esto. ¿Y qué hiciste? Bueno, ¿qué hice? Fui a un sitio donde me invitaron a estar, era un club. Y entonces el dueño del club me dijo, cuánto quisiera que tú estuvieras. Yo no quería decirle a nadie lo que me pasaba, ¿no? Digo, mira, no puedo cantar, no, estoy mal. Y me fui al baño, recuerdo. Y cuando estaba en el baño, que estaba regresando del baño a la mesa,
recuerdo que estaba puesto Vicentico Valdés, que es un cantante que no es un cantante fácil tampoco. No, tiene su estilo. Sí, No, no es José Guardiola, ni es Jaime Morey. No es un barítono, pero tampoco estamos hablando aquí de Pavarotti. Y cuando venía del baño, que traté de entonar, no me acuerdo la canción. Los Joretes de la Luna. Ajá, por ahí está, o Envidia, o no sé qué. Ahí viré para el baño a llorar porque no podía, ni al tono de Vicentico. Entonces, ya, pasaron unos meses, me sentí con un poco más de ánimo. Sentí la necesidad de ya, o hacer el papelazo final, o ya. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Para el día de mi cumpleaños quiero venir. No sé si será la última vez. Y sin probar nada, un loco, un suicida, sin probar voz, sin vocalizar, sin nada. Salí, canté 2 horas y media. Hasta ahora, ya. No como antes, nunca ha vuelto a ser como antes. ¿Tú crees que no? No, jamás. Jamás ha vuelto a ser como antes, pero... Porque yo te estoy oyendo, y yo te conozco hace muchos años, y tú tienes la fortuna de que, y tú lo sabes, ahorita que estabas mencionando a Billy Joel, ya bueno, la directora de este servidor, ya dijimos que no lo vemos, hemos visto tanto a Billy Joel que ya, too much. Pero, por ejemplo, Billy Joel, como ahora y en los últimos años, la voz de él no es aquella de Honesty que tú mencionaste. Bueno, la voz de McCartney tampoco. Por aquí en sí. Ni la de Johnny Mathis tampoco. Y ni la de... Pero mira, Menelo sí, Barry Menelo. Sí. Y tú estás igual. O sea, tú tienes tu mismo timbre. A ti no, porque el timbre se altera. Por ejemplo, no puedes dejar las altas. Sí, pero hay canciones. Tú suenas igual. Hay canciones que he tenido que bajar, definitivamente, que no puedo hacerlas en el mismo tono. Pero quizás medio tono no pasa nada, porque la gente no... Además, hablando. Tú estás hablando aquí y tú estás hablando, y yo recuerdo tu voz, ahorita que tu voz de buenas tardes. Sí. Cuando tú venías al micrófono y compartías, es esta misma voz que tengo aquí. Y después yo he entendido de verdad, pasando el tiempo, porque he tenido otros episodios, que ha sido un problema definitivamente neurológico. Porque han habido calambres, han habido... La palabra precisamente no es convulsiones, pero han habido líos, como decían los viejos antes, tembleques. Tembleques, ok. Entonces, pasa que bueno, ya a estas edades, yo no es que no tenga necesidad de trabajar a diario, pero esto con 20 y pico, 30 años es tremendo, y llevando una casa y llevando una familia, porque es lo único que Dios y la Virgen me pusieron en el camino. Un don. Es un don, es un gift. Fue un don. Es lo que es, un don. Claro, es lo que es, me dijeron, vaya, mijito, pero te vamos a dar, aunque sea el poder de la comunicación. De que tú transmitas. Tú transmites, ok. De que convenzas, por decirlo de alguna forma. Y eso es muy importante también. Eso es más importante, o casi tan importante, como tener voz. Pero además, ahora que estás hablando de transmitir, de comunicar, tú tuviste un periodo, bueno, incluso como compañero mío de estos lances en Radio Martí, en Televisión Martí, yo tuve la suerte de ser invitado a tu programa, y tenías el de radio y tenías el de televisión, pero aparte tú tenías un magnífico show, porque estoy diciendo esto porque hay muchas personas, que fue lo que me pasó a mí contigo, que están en este momento en Miami o en Estados Unidos, que te conocieron en esa época que yo te conocí, pero después, porque uno está quedado, no pierde el contacto. Después yo me enteré que tú tenías un magnífico programa de televisión. Tuve varios. ¿Varios? ¿Cómo se llamaban? Tuve varios. El primero fue En Familia con Alfredo. Yo retomé aquel espacio del show del mediodía. Okay. Lo único que le agregué un día, porque yo soy un pilón, y entonces lo puse de lunes a sábado. Okay. Después tuve un show... Diario. Sí, diario. Diario con de todo. Dentro de todo eso, una producción que no hay quien se la mangue. Okay. Tremendo. Lo que pasa es que en aquel país, como no le pagan a los artistas, ni le pagan a los demás, ni le pagan a los técnicos, ni le pagan a nadie, bueno, pues entonces se puede dar el lujo de hacer un show de esa manera, que yo no digo que no se le haya ocurrido a nadie, pero de verdad, después de muchísimos años,
o a nadie se le ocurrió, no estaba tan loco como por llevarlo a la pantalla. Después hice un show que se llamó Su Noche con Alfredo, que fueron los domingos, 1 hora los domingos, de 8 a 9 o de 9 a 10, no recuerdo. Después hice Sábado Especial, por supuesto los sábados, que fueron 2 horas y media en vivo. Okay. Y después hice, Canal 6, Cubovisión. sí. Y después hice un programa que era de entrevistas, extraordinariamente íntimo. No sé si conociste a un comunicador español, Jesús Quintero. No sé si lo viste alguna vez. Un tipo formidable, un tipo genial. Recuerdo de los ríos, ¿no? De los ríos, aquel que hacía retrato en vivo, ¿te acuerdas? Sí, pero no, Jesús fue, okay. No quiero decir que es más importante, pero es otro tipo de... Okay. Es algo parecido a aquel hombre aquel norteamericano que hacía un show aquí con un ciclorama negro. Vi esos programas, yo estaba aquí, pero hay algunos rebotes en YouTube, creo, todavía, ¿no? Sí, puede haber, claro, hay algo que se queda. Y no, ya después terminé con la televisión. Bueno, más bien la televisión terminó conmigo. Ya no sé el duodeno mío, la categoría que tiene de fuerza, por decirlo de alguna forma. ¿El duodeno? Sí, digo el duodeno porque ahí es donde van las úlceras y las cosas generalmente. Okay. Es decir, cada vez que terminaba un show me iba increíblemente, me iba con un cólico nefrítico para el hospital, o con otra historia, o con otros accidentes, y ya esto se acabó. Ya por lo menos por ahora se acabó. Después vino mi estadía en México, que me fui, me contrataron para ser el director artístico del Canal 13 de televisión. ¿Llegaste a tener show en México o no? No tuve show particular. No, okay. No, lo que fui un poco como voy a decir dirigir, yo no dirigí nada. Es que es más que no tenía ningún problema. Venía hastiado de problemas. Soy una persona que veía en un set de televisión un papelito de aquellos de la transferencia de Cuba. No, tú eres un perfeccionista. Que no era nada. No. Y ya. No. Y me preguntaban, ¿cómo lo ves todo? Esto es una maravilla. Yo no he visto nunca un show como este. Porque es que era mi salud contra eso, tú sabes. Y entonces, pues nada, pero sí tuve una recepción tremenda, y sobre todo con la gente del canal. Me parece que me querían. ¿Tú resolvías también girasoles en México también? Porque tus girasoles no te puedes faltar. No. Te compramos unos girasoles aquí están ahí. ¿Hoy? ¿Aquí? Sí, para ti. No sabía, por Dios, qué bonito. La directora. Qué bonito. Íbamos a ponerlo aquí, pero tapaban esto acá. No. Y ahí estuve, en México, tiempo, años. Y después un director de televisión aquí, más bien el dueño de un canal de televisión, me dijo que si quería venir a Miami a hacer un show. Y vine. Y el show duró muy poco. Muchos problemas de distinta índole y que yo desconocía en su momento. Y así fue, y así fui bregando. Bueno, así fui tocando puertas. Me acordé de cuando era un muchacho, se me rompían los nudillos tocando puertas y pidiendo, por favor, una oportunidad. ¿Tú celebraste tus 50 años hace como 3 años o algo así? ¿Cuánto fue? Fue un aniversario importante para ti, tus 50 años de carrera o algo así. Tú debutas en el 67. En el 67, en un programa que se llamaba Música y Estrellas. ¿Es el que hacía Rifat? El que hacía Rifat. Okay. El que hacía Rifat. Y después fui fundador de Buenas Tardes y, de tantos programas. En realidad, hice muchísimas cosas, no todas las que hubiera querido hacer. Entre otras, terminar con aquella locura que yo no sé cómo llamarlo, que impera en mi país. Hubiera preferido no cantar nunca, ni haber hecho ningún programa de televisión, y que las demás gente, incluyendo a mí, tuvieran aire y tuvieran alas. Yo sé. La palabra es esa, alas. En realidad, te voy a decir algo, soy un afortunado, porque estoy aquí. Con tu gente estás aquí. Y yo, como Manuel Alejandro, estoy aquí para quererte. Ok, claro. Oye, y nada, después vino un periodo en la radio, en La Poderosa. En Televisión Martí, si tú tuviste tu programa de televisión y de radio. En Televisión Martí, a mí me pasa. Fíjate tú, hay dos cosas que quiero decir aquí, más porque estoy en esta conversación contigo. Una, de todas las veces que he tocado,
y tocado, Ujú, suave, ujú. pero para pedir sencillamente trabajo, no para pedir otra cosa. Claro, claro. De todas esas veces que toqué, apareció un portugués que no sé, El director de en su Televisión Martí. momento me puse atrás de una reja en Televisión Martí y caminé prácticamente alante del custodio, que no dejaba entrar ni a sus días. Sí, ahí tú sabes que es el gobierno, no se puede entrar. Gobierno. Me le colé, No se puede entrar en visitante me ni le por el colé celular. y en la recepción le dije, tengo una cita, ¿con quién? Y entré. Recuerdo que fui loquísimo, porque me dijo, ¿en qué puedo servirlo? Y dije, bueno, vengo de parte de un coterráneo suyo. Y dice el hombre, sí, ¿quién es? Digo, Cristiano Ronaldo. Y entonces el tipo se me quedó así, abrió los ojos increíblemente. Digo, no. Digo, no, estoy jugando. No, el tipo dijo, coño, Cristiano Ronaldo me ha mandado a este hombre aquí. ¿Quién es el hombre? Este hombre es el Sullivan. Claro, claro. Y bueno, nada, le expliqué, mire, tengo deseos de hacer, tengo un currículum, se lo puedo dejar, lo que quiera. Entonces me dijo, sí, ven la semana que viene. Fui la semana que viene no me pudo recibir. Y le dije, ¿cuándo vuelvo a venir? Y me dijo, no, la otra semana. Vine esa otra semana. Y esa otra semana, ese mismo día, lo estaban quitando del puesto. Sí, duró poco. Poco cuando yo entré. Y también. le dije, no me puedo hacer esto, por Dios. ¿Cómo se va a ir? Yo lo pongo. Y entonces me dijo, no, voy a dejar aquí una nota que iba a entrar de nuevo. Efectivamente, dejó la nota, pero de la nota esa a que fuera realidad costó mucho, pero muchísimo. Pero bueno, por fin entré. Esa fue una oportunidad que me han dado que no olvidaré. Yo tampoco. Y la otra fue la tuya. ¿La mía cuál? La tuya en la estación de radio donde tú estás. Yo lo que he hecho es entrevistarte. No. Nada más. La nota con el director. Ok, pero bueno. Que eso, no. Cualquiera ni lo hace, ni cualquiera se quema, ni cualquiera pone sus barbas a posiblemente que ardieran. Pero no hay ningún riesgo en recomendarte a ti. Bueno, pero es que tengo que agradecer eso porque más nadie corrió ningún riesgo. Entonces, bueno, aquello no dio resultado, pero yo te lo agradezco en el alma. Nunca se me olvidará. Nunca se me olvidará. Así que quería decirlo. Y quería decirlo aquí para que llegue a un vietnamita que sé que te oye, no sé dónde. Sí, a un vietnamita. Un cubano que vive en Vietnam. Y un cubano que vive en Vietnam. Así que bueno, así las cosas. No, caray, Alfred, para mí fue un placer verte todos los días, eso que comentaba, todas las mañanas, tomarnos un café juntos allí, meter aquellas peroratas en las cuales, y por eso tienes que regresar a este programa, comenzábamos conversando, por ejemplo, de las dulcerías, porque además creo que tienes debilidad por los dulces, ¿no? Y una panetela que me corre 1 metro. Ajá. Tú me dijiste también que tú cambias cualquier comida por medio dulce. Lo que sea. Y ya cada vez menos, porque cada vez, por ejemplo, yo era un ser humano que no podía ver una masa de puerco, porque me volvía loco. Ya no. Y si eso tú lo aderezabas con plátano chatino, vaya, hacías el hombre más feliz del mundo. Y después me quedé con la parte de los postres. Pero cada vez menos. Pero sí, los postres me matan. Antes de ayer tenía ganas de comer torrejas. Oh, y me fui a un sitio mi abuela, caray. Y tuve que tirar la torreja porque dije, ni esto es torreja. No, claro, pasa mucho. Ni nada. Y después le dije a mi mujer, vamos a un lugar a ver dónde hay buñuelos. Y sucedió lo mismo. Ni es buñuelo ni es nada. Entonces dije, bueno, a ver si alguien en una casa particular, una abuelita, y me doy el gusto de comerme. ¿Y apareció alguien así? No ha aparecido. Eso fue antes de ayer. Bueno, vamos a lanzar la señal. Bueno, pues arriba, todos los torrejeros de Miami. Las torrijas, como dicen en España. Las torrijas. Sí, los buñuelos. O lo que podemos hacer es nosotros, sí. Organizamos un restaurante y yo que venda un bakery que venda. Divino. Y que traigan, porque somos más de 4. O a ver si aparece un bakery que se anuncie aquí y le promovamos las torrejas. Qué bueno. Qué bueno. Y, por ejemplo, me encantaría que se llamaran Torrejas Alfredo. Suena bien. Yo no sé tanto. Torrejas Alfredo. Pero sí, torrejas y buñuelos, eso es. ¿Para qué vamos a hablar? Como las que hacía mi abuela. No.
No hay. Además, Jamás en la vida. y que pongamos en el sobre o en la cajita o donde sea, para mentir bastante, 0 colesterol. No, y bajo de azúcar. ¿Sabes? Torrejas aptas para diabetes. Torrejas light. Tremenda mentira, tremenda mentira. Sí, Las torrejas tienen que ser torrejas. ¿Qué cosa? no, claro. Una cosa que está hecha que es una comida de lo que se llama Sí, la filosofía de Descartes. Es con el pan viejo. Tú no Claro. haces torreja con el pan nuevo. claro, claro. Es el pan viejo. Y lleva esa maravilla arriba que a mí me gusta tanto, Canela, que ¿no? tiene canela Claro, y unos toquecitos de anís. claro. Mi madre también las hacía espectacularmente. No, tremendo, pero tremendo. Mi abuela yo tengo un video, aquí está en mi cuenta de YouTube, en la casa Parrondo, creo que se llamaba, en Madrid, y llegó el dueño, se sentó conmigo, lo Ujú. entrevisté, Ujú. y me dijo, te recomiendo las torrejas, y yo le dije, bueno, a ver si las torrejas son como las de mi abuela, y le mentí un poquitito. Le dije que eran como las de mi abuela, no como las de mi abuela, porque como las de mi abuela nunca encontraba, pero, Claro. pero estaban ahí, estaban muy cerca, muy buenas, en ese restaurante en Madrid, muy buenas torrejas. Sí, Muy hay buenas. un lugar en Madrid que yo creo que se llama algo de eso, de la Torreja o algo no parecido. sé, no Sí. sé. Bueno, España, no olvídate, España es No, una no. maravilla. Por Dios, sí. Tremendo. En ese primer viaje que tú dices que fuiste, bueno, ¿tu primer viaje fue a España o fue a los países? No, mi primer viaje Fue a los fue países. a los países. Yo creo que fue a Checoslovaquia, chico. Ah, pero fuiste bien. No, Bien, pensé gracias a que. ella, para allá, No. bonito. Cuando yo salí de Cuba y llegué a Praga, yo pensé que había llegado a Polo Norte. No. Ah, Vaya, una cosa tremenda. Una cosa tremenda, que pude entrar a una tienda y que cuando aquello estaba restringido, habían casas de esas para turistas. ujú. En Praga comunista. En Praga, sí, en Praga comunista, sí. Wow. Pero vi que podía elegir un par de medias de distinto color y vaya, tremendo. Pero ¿dónde estoy? Qué maravilla. Ese primer viaje que tú dices que no dormías en el avión, no se durmió, ¿no? Ese primer viaje que se salía de Cuba, ¿no? Sí, Eso claro. es una Además, cosa. ventanilla, pero de cabeza. O quitaba el que estaba. Sí. No, eso es- Sí, muy bonito, tú sabes. Y después empecé a tenerle miedo a los aviones, a los vuelos y Ajá. eso. No, yo Pero no, en pero- ese primer viaje, fíjate que era un avión que era de esos que tenían, recuerdo, los motores por fuera, dos de un lado y dos del ¿Tú otro. habrás ido un 1018 cubana? Sí, yo pienso que sí. Eso eran como 16 horas de Sí, vuelo. sí, wow. mucho. Iba por Gande, después iba por no Gandhi, sé claro, dónde. Sí. Gandhi, Shannon, ¿no? De Claro, esa- yo pensé- no. Yo pensé que había un 1062. No, pero yo iba en primera, muchacho. Yo iba que aquí me iba a decir nada. Y lo que me dieran de comer era, Maravilla. por favor, Maravilla. un chef. Por cierto, que pasaste trabajo, eso es una cultura totalmente ignota para nosotros. Sí. Pasaste trabajo, ¿te acuerdas? Para comer allí. Los postres son calientes en Europa. Es que tengo que darle gracias infinitas a Dios, porque lo que sí sé es que siempre tuve buena aceptación, chico. ¿Conociste a Karel Gott? Si no, Carregón me entregó el premio Sí, buen tipo, sí, ¿eh? ahí tengo la foto del Festival de Intertalent. Ajá, Bueno, cuando aquello vivía en Alemania, él ajá. era totalmente capitalista. Hacía tiempo que no vivía en Checoslovaquia y era un personaje tremendo. Yo lo había conocido antes en Varadero 70. Y te tenías aquella Estuvo canción el- que era Lady Carnaval. Lady, Ah, Sí, Lady Carnaval. Una voz muy bonita, muy, sí, muy cantaba técnica. bien. Tenía un grupo que era una maravilla. Era genial. Y fue con una cantante también checa. Iba a Pilar Ovara. Elena Bondraskova. Elena Bondraskova, claro. Elena Ya, Bondraskova. remember. Elena Bondraskova. ¿Conociste de allá, de los países? ¿Conociste a Edita Pieja también o no? ¿A quién conociste de ese? Edita Pieja no, A ¿no? mucha gente conocí, en realidad. Conocí a no sé si era húngara o rumana, que se llamaba Marila Rodowitz, que No, se eso ponía no. una cosa en la cabeza de pajarito. Conocí a... Se ponía en una jaula. Sí, cierto. ¿Qué? No, conocí a mucha gente. ¿Conociste a Víctor Kirov? Conocí a Víctor Kirov. No, son muchos nombres. A mí no se me olvida la canción de Víctor Kirov que decía Cuba, Bulgaria, Ave María. un machete, una rosa. Una rosa. Cuba, Bulgaria, significa amistad. Sí. Tremendo. Pero ahora, Conocí a mucha gente porque iba a festivales. ajá. Había un festival que se llamaba Melody Druziat. Ese era ruso, ¿no? Melodía amiga, sí, ¿no? pero ahí iban muchos de aquel... ¿Fuiste a Sochi? No, a Sochi no fui.
Y había otro más. ¿Cuál era el otro? Fui a varios, fui a Sopot. Sopot, fui a Ok. Sopot, fui a Intertalent, fui a Festival de Brasov. Fui como a 2 o 3 festivales de eso. Y en uno de ellos me regalaron un premio. Digo, me regalaron un premio porque yo fui con la canción Que se crezca el amor, que es una canción mía, que fue muy famosa en Cuba. Y para sorpresa mía, dieron la noche final, que era la mejor canción del festival. Sí, pero eso es una canción de festival. Que se crezca el amor sobre la tierra, que no quede un lugar sin libertad, que los hombres se tiendan la mano, que sean como hermanos y vivan en paz. Una canción altruista, fíjate. Festival de Sopot, que me dieron la medalla. Y yo recuerdo, yo no fue así, fue en Polonia, donde fue que íbamos con el intérprete. No fue en Alemania. ¿Sabes? Era la RDA famosa aquella, claro. que por cierto, de la RDA brinqué a la RFA. Pasaste. Pasé al aeropuerto y de ahí no me acuerdo para dónde iba. Y yo me quedé frío, yo dije, pero aquí hay aviones. Y dice, alguien me dijo, sí, son aviones particulares. Digo, pero ¿cómo aviones particulares? ¿Pero dónde estoy? Dice, no, estás en la otra Alemania. Pero recuerdo darle la vuelta, porque fui a muchos lugares de Alemania Oriental, dar la vuelta por muchas ciudades y encontrarme que el intérprete dijo en algún momento, yo le dije, ¿y esto? Dice, no, la muralla esa. Y dice, algún día los echaremos de aquí. Y entonces yo me quedé así, yo dije, ¿qué estamos hablando? ¿De dónde es esta? ¿Cómo piensa esta mujer? Porque si en Cuba un intérprete hubiera dicho, algún día pienso echar a Fidel o a alguien, lo matan, y esta mujer está hablando así. No, estaba hablando así. Y yo le pregunté, ¿echar a quién? Dice, a estos. Dijo una palabra. Sí, a estos desmadrados. Sí, en realidad. Eran situaciones tremendas, chicos. Lo que pasa es que salí. Pero eso tiene que haber dado terror, porque tú piensas que te están escuchando y que sí, claro. Se la aguantaste en Alemania que esa señora dijera eso. Lo que pasa es que es tremendo. Salir de Cuba y llegar a Budapest era como llegar a París. Claro. No, esos países todos estaban comparados con Cuba, claro. Sí, era increíble. Aparte que sí, son buenas ciudades. O sea, yo adoro Budapest, es una arquitectura tremenda. Praga me parece una ciudad encantadora también. Sí, encantadora. Pero comparado con Cuba, pero qué pena, dime tú, comparado tú y yo que somos unos amantes de eso de La Habana. Oye, La Habana era La Habana en el año 58. Por Dios. Vaya, nada que hacer en otro lado. Vi el otro día la película esta, la volví a ver otra vez, Soy Cuba, la película esta soviética del año 64, que la filmaron los soviéticos ahí, y La Habana en el 64. Y sí tengo claro todo lo que me pasó. Los momentos que viví, increíble. Pero pudiste dejar tu marca allí, pudiste viajar y... De verdad que sí, así me ha sucedido en millones de lugares. Yo recuerdo que en Venezuela me sucedió lo mismo la primera vez que fui, que no estaba el gobierno de este Chávez, era el gobierno anterior. A mí me parece que era cuando cayó Carlos Andrés Pérez. Fui a una feria que había muy importante en Barquisimeto. Okay. Y recuerdo que conocí ahí a Rafael. Rafael cantante. Le fui arriba. Increíblemente me sugestionó muchísimo porque al lado de él habían 2 tipos con unas ametralladoras y eso. Pero así todo le dije, Rafael, no sé cosa que sea. Y sí, fue muy bien. Y recuerdo que cuando me tocó salir, llevaba una orquestación de la historia de un amor. Ya no estamos a mi lado, corazón, en el alma solo quiere, pero adelante, era movidito, estaba bien. Y recuerdo que cuando me anunciaron, la gente empezó a aplaudir, pero de una forma rarísima. Yo dije, ya estoy a punto de mirar para atrás, ¿ves? ¿Quién es el otro que está ahí atrás? No sé. Y no, la rumba era conmigo, tú sabes. Y después me hicieron saber que es que me habían visto muy elegante como para ser cubano. Me habían visto con traje, con copa. ¿Te dijeron eso? Sí, eso me dijeron. Tú vestías espectacular, que esa es la otra cosa que quiero decir aquí. Por ejemplo, yo recuerdo, yo te lo he dicho, el saco que tú tienes, que creo que es cruzado, cuando tú cantas empapado en sudor.
Hay un Así, video. es Es un un traje, saco. un No sé traje si ese gris. traje se habrá perdido. Lo tiene. Un bonito traje. Un traje gris, sí, Muy bonito. que yo me creí siempre que era de mujer en la tela. Genial, inglesa. Muy bonito. Y no lo fue nunca. Pero yo me creía que sí, porque tenía como un brillito así. Era muy bonito. Como Era de muy mujer, bonito, sí, era sí. muy bonito. ¿Qué se hizo de la camisa que tú tenías en el video que haces con Mirta Medina de Siempre es Igual? Tú tienes una camisa como de seda blanca. Ni idea, sí, esa era una camisa de seda. Muy Sí. bonita camisa. Sí. Muy bonita camisa. Sí, una camisa bonita y sobre todo me gustaba mucho el cuello, ahora lo recuerdo, que era un cuello redondito. El video está ahí. El video Sí, está sí. Por cierto, ahora que lo digo, vamos a saludar a Vicente, que pienso que donde usted estuvo ahí, Vicente Rojas, venga, porque esa canción, Vicente un tipazo. Sí. Esa canción es de Vicente Rojas, ¿no? Esa Siempre es Igual, ¿no? Siempre igual, sí. Claro. Sí, con Vicente. ¿Qué más cantaste de Vicente? Varias canciones. De ¿no? Vicente canté Mirándote. Mirándote, Vicente. Okay. Mirándote. De Vicente canté Es que tengo otro amor, que fue otro dúo con Mirta, que fue muy famoso en su momento. Y de Vicente canté una canción que nadie, cuando todo el mundo la oye, sabe cuál es, pero se llama Esto quizás te sorprenda. Y siempre estuve tratando de disimular la rabia que yo sentía al verte llegar con otro amor que tenía la oportunidad de tenerte con él. Los celos me han invadido y no puedo callar. Es hora ya que lo sepas, que te quiero amar. Por eso quiero que vengas conmigo a vivir y a soñar. Mira. Aquí tenemos aplausos, como no. Oye, qué privilegio. Me has cantado, viejo, aquí. Le has cantado a la directora y le has cantado a tu nuevo amor también. ¿Okay? Ya. Sí. Le he cantado a mi muchacha. A la muchacha. A Dayana, como Polanca. Qué bien, pero qué maravilla. ¿Ves lo que te cuento? Que tú tienes la misma voz. No, para nada. No, tienes el mismo timbre, viejo. No has cambiado. Eso sí. Eso es importante. El sello sí está. Si el timbre se mantiene, es la voz. ¿Qué es lo que le pasa a Billy Joel? Tiene otro timbre ahora. Yo lo he hecho más una vez. Billy Joel está cantando. Y yo me he hecho así, en medio del concierto, yo me he puesto las manos aquí, sí, me he mirado para los zapatos. Ahí. Y cuando estoy mirando por los zapatos, cierro los ojos y digo, yo sé que ese es él, pero está cantando Just the Way You Are, que por cierto la canta muy pocas veces en vivo, pero eso no es la de él. Qué es como bella si fuese bella canción, pero para eso tu tipo. Mira, tengo ahí el paquete con todos los discos ahí, me compré la caja entera, está ahí. De Billy Joel. Sí, una caja, porque estoy regresando los vinilos. Mira cómo tengo vinilos. Sí. He rezado, los vinilos. ¿Qué tal se oye? Yo nunca no, porque son precios nuevos, son impresiones nuevas. Ya. Eso es un mundo por descubrir. Pero ahora. también tiene que ver mucho con el equipo, ¿no? No, tenés que tener un buen aparato, claro. Pero no, los precios de ahora son espectaculares. Ahora que dijiste eso, en Cuba yo me iba a casa de una tía mía que vivía lejísimo y tenía un tocadisco de aquello que se abría una maletica. Y chico, tú sabes... ¿Pero maleticas de antes o de...? No, de antes. Porque se vendió un alto disco que se llamaba Phonet. No. De antes. Yo le llegué a poner una puntilla, compadre. ¿Por qué? Una puntilla como... ¿Cómo se llama? Una puntilla para la aguja. De aguja. Wow. Sí, porque no había, compadre. No había. Con una puntilla. No había aguja. Pero sería una puntillita de suela zapato. Sí, ¿no? supongo. No me acuerdo, pero sí sé que era. Pero sí sé que era puntilla. Casa de mi tía Onelia. Aquí vive su hija Violeta. Ayer mismo hablé con ella. Y siempre muchas veces hablamos de la puntilla. Era un radio. Sí, un radio con el plato ese. Era radio tocadisco. Sí, radio tocadisco. En mi casa había un Silvertone. Sí, radio tocadisco. No, si le pongo un clavo, eso me mata. Me ha traído a pensar en cosas y recuerdo un farol Coleman. Claro, aquel marca Coleman, claro. Pero alumbraba muchísimo. Y los chinos lo imitaron, pero el chino era muy bueno, que era el de la alfabetización. Sí. Aquello metió una luz. Tremenda. Y funcionaba con una camiseta, me acuerdo. La camiseta. Esa no lo sacuda porque eso se convierte en una sí, como si fuese una suerte de cenicita. Sí, así mismo es. Si lo sacuda. Así mismo es. No nos daría para conversar. Mira todo lo que se ha perdido Billy Joel. No tenía más remedio. Alfred, no quiero, yo estaría contigo esta mañana acá. Vamos a dejar algo para la próxima vez que te dije estar acá. Como siempre. Además, hemos hablado muy íntimo. Claro. Sí, para eso es. Ha sido muy íntimo. Para eso es. Ha sido muy íntimo. Uno vota
vas a regresar. Uno u otra cosa. No, a veces hemos tenido conversaciones más íntimas, incluso que hemos tenido acá, y cosas de La Habana. Y como siempre, te estás presentando estás ahora otra vez, has vuelto a Polinesia, ¿no? ¿Tienes concierto ahora Ahora el 10 de mayo, por el Día de las por Madres? el Día de las Madres. Okay. Sí, Vas a cantar el sábado, la víspera. voy a cantar la víspera. Okay. El Día de las Madres, sí. Okay. Ojalá que cante como he cantado hoy. Mira, no se me fue la voz, ni me dio tembleque. No, cantaste bien. Ni me dio tembleque ni nada. No, Pero yo realmente, tú me aterraste a mí cuando me hiciste la confesión esa en la radio aquel día. Pero ya, ahora acabas de hacer el cuento otra vez y yo pasé otra vez por un terror, porque yo me imagino, es como que me dijeran a mí también. No, lo vivieron, no puedo hablar, lo vivieron y lo sufrieron mucha gente, mi familia, sobre todo. Tremendo. Y de todo uno saca una lección. una cosa humorística, porque yo recuerdo que mi nieto Danielito, que estaba muy chiquito, me veía, estaba en el cuarto, y me veía haciendo los ejercicios, que son bastante locos. Y entonces se ponía a hacer lo mismo. Y los ejercicios son así. Son muy raros. En realidad son muy raros los ejercicios. O sea, no te mandan a vocalizar. Con vocales. No. Son cosas como con la P, con la D. Parece de pronto un tartamudo. Es decir, es complicado. Sí, es complicado. ¿Llevo además terapia de otro corte de temperatura, cosas así, de aparatos, eso? No. Es simplemente ejercicio vocal. Es eso. Él me dejó con 2 norteamericanos, ella y él. Él se fue, no sé si no tuvo paciencia o qué fue lo que pasó, y ella se quedó. Y me dijo, no, porque imagínate, me daban, aunque no podía. Y entonces me dijo, no te desesperes. Yo vengo no me acuerdo si fue de Washington o dónde. Y me dijo, ahí tenía un cantante profesional que estaba muy parecido a ti y volvió. ¿Y te dijo quién era? No me dijo quién era. Yo le dije, ¿pero usted cree que yo vuelva? Es la pregunta. Me dijo, sí vas a volver. Me dijo, sí vas a volver. ¿Se le preguntaste si voy a volver a cantar? Sí, yo le dije, ¿usted cree que yo vuelva? No me mienta, dígame. Y yo pienso que sí, que vas a volver. Le ha pasado a mucha gente, y a quien se ha publicado que no. Yo recuerdo, no sé si habrá sido corte emocional, incluso hubo gente que conectó con el hecho que ella, cuando la dejó, me refiero a Mariah Carey, que tuvo un romance con Luis Miguel. En los 90 fue eso. Y de pronto yo no. Y tuvo un shock, digo. No. Sí, tuvo un shock aparentemente. Claro. Y sí se sabe que se publicó que Mariah Carey había perdido la voz. Pero la recuperó, ¿no? Pero yo no sé si habrá sido por otra razón, pero las revistas del corazón dijeron que era por tremendo. La separación. Hay un poeta mexicano muy famoso. Yo tengo escrito eso, pero yo no sé por dónde. Que habla de eso. Es una conversación que él tiene con Dios. Al final de todo le dice, por favor, no me des, si quieres, la calma, no, prívame de esto, de lo que yo veo, pero por favor, no me dejes. Me dejes sin voz, que me vas a quitar la vida. Es tremendo. A Celine Dion le pasó algo. He visto muchos cantantes que les ha sucedido por meses, que se les ha ido la voz, que no han podido. Yo pienso que todos son problemas, no dejan de ser, los que tienen problemas en las cuerdas, pólipos y cosas raras, pero si no hay afectación en las cuerdas vocales, yo pienso que todo tiene que ver con la neurología. Sí, está aquí. No, pólipos y eso también pasa, eso que te pone la voz grave. Y habitualmente cuando uno se pone viejo. Tremendo, pero esta otra cosa no deja de ser preocupantísima. Tanto o más que los pólipos, porque esto es la cabeza. Los pólipos son callosidades en las cuerdas. Claro. Y hay inclusive que extirparlos y, bueno, estos son los nervios. Esto es tremendo. Y que tú tiembles y que tú te vayas de lado. En este concierto no tanto, pero en el anterior que di, osé moverme un poco y dije, no, tranquilito. No, mejor que no. Tranquilito, porque sí, ahí había un
Ahí había un desamparo locomocional. Por ahí va. Y más que uno no ha sido precisamente un Charles Atlas. Claro, okay, pero es importantísimo eso de hacer, hacer ejercicio sí lo es. desde joven. Se lo recomiendo a todo el mundo, a todo el que pueda, que hagan ejercicios, porque no es que no llegues a 80 años, es que llegas a 80 años menos mal de si no has hecho nada y si no te has movido en tu vida. Claro. Eso es lo que va a pasar. Bueno, Alfred, gracias, viejo, por haber venido. A ti mil veces por recibirme. Tú sabes que mientras estábamos, ya te digo, has tenido para mí ha sido un placer que la oportunidad de que la primera emisión de podcast de Pepe Forte sea contigo, cosa que te había dicho que ibas a ser el primero, y mi familia toda me lo dijeron, todo el mundo, mis hermanos y todo. Agradecele. El primero es agradecele. Me dijeron, el primero va a ser Alfred, es como que lo suponían, ¿no? El primero va a ser Alfredito, o me decían, el primero debe ser Alfredito, una de las dos cosas. Ya. Y en el momento en que estábamos montando todo aquí, la aparatería con la mesa, colocando los micrófonos a cada rato, haciendo las pruebas de cámara y las pruebas de micrófono, pero sobre todo las de cámara, la directora y este servidor, cuando decíamos por ejemplo, pasó ahorita, incluso antes que llegaras acá, ella me decía, con la silla vacía, me decía, mira para Alfredito. Quiero decir algo, porque ahorita estuvimos en Chanza, hablando de la muchacha que me acompaña. Después de mucho bregar en la vida, o de bastante bregar, o de bastantes palos, me encontré con esta señora, porque esa es la palabra que le viene. Señora en toda la extensión de la palabra. Una dama y bella, además. Que me ha acompañado, que ha asimilado, como digo yo, las grasas de mis costados, mis malestares. También se ha llevado alguna luz. A mí me parece que alguna luz debo de haber irradiado, pero gracias a ella estoy. Gracias a ella tengo 2 hijos que son maravillosos. Así que yo le pido a los que están del lado allá que si quieren aplaudirme, si quieren de alguna forma bendecirme, que la bendigan a ella también. Claro que sí. Yo me sumo a lo que tú dices y le pongo papel carbón a lo que acabas de decir. Y yo también tengo que darle gracias a Dios también, porque la compañía que tengo, en la que yo le llamo que este micrófono y esta cámara, la directora, que está en este momento incluso operando como directora. Y he tenido esa suerte, ¿no? Bueno. Es secretaria, compañera, amiga y de todo, ¿no? Démonos por agradecidos. Sí. De años, además, igual. Imagínate. Así como es. Alfred, gracias. Te quiero muchísimo. Y tú sabes que sí, igual. Y nada, pacto de sangre vikingo. Ajá. Vas a regresar otra vez aquí y a la radio también, porque cada vez que tienes concierto vienes conmigo y además simplemente para conversar como siempre, ¿no? Claro. Así que vas a regresar. Gracias, Alfred. Gusto, hermano. Alfredo Rodríguez, mis queridos amigos. Alfredo, buena persona, por la canción Buena Persona, que no es tan fácil, francamente, encontrar eso. Alfredito ha decidido estar con nosotros aquí hoy. A ustedes, gracias como siempre así digo, gracias y bye bye, pero sobre todo muy feliz que este es el primer podcast, el primero de una serie. Aquí tendremos a grandes amigos que vendrán por acá a conversar de cosas interesantes para ustedes, como ha pasado exactamente hoy con Alfredo Rodríguez. Así que gracias a la directora que ha estado trabajando en los controles. Así que muchas gracias y bye bye. El podcast de Pepe Forte. El podcast de Pepe Forte.